Hola, puedes acomodarte ahora. No hay nada que hacer, no hay nada que decidir. Si te duermes, está bien. Esta noche voy a explicarte cómo funcionan los relojes. No necesitas aprender nada, no necesitas recordar nada, solo escuchar y dejar que el tiempo pase. Un reloj es un sistema diseñado para medir el paso del tiempo. Eso es todo. No acelera el tiempo, no lo detiene, no lo cambia, solo lo marca. Un reloj no entiende qué es una hora, no entiende qué es un minuto, solo repite un movimiento constante. En muchos relojes hay un mecanismo interno. Ese mecanismo se mueve a un ritmo fijo. Ese ritmo no depende de lo que ocurre afuera, no depende del día ni de la noche. El mecanismo avanza siempre igual. Un pequeño movimiento empuja al siguiente, y luego al siguiente. El reloj no sabe qué momento es importante, no distingue entre mañana y madrugada. Cada instante recibe el mismo trato. El movimiento no se acelera, no se ralentiza, permanece constante. Ese movimiento no necesita atención, no necesita supervisión. Mientras el reloj funciona, el proceso continúa. Cuando nadie lo mira, el reloj sigue. Cuando alguien lo mira, el reloj sigue. No hay diferencia. El reloj no recuerda el momento anterior, no anticipa el siguiente. Solo está en el movimiento actual. Ese movimiento se repite una y otra vez. No hay sorpresa, no hay cambio. Algunos relojes usan engranajes, otros usan impulsos eléctricos. Pero el resultado es el mismo, movimiento constante. El reloj no tiene prisa, no intenta llegar a ningún lugar. Solo avanza. Si el reloj se detiene es porque algo externo ocurrió. Mientras funciona todo sigue igual. Puedes imaginar ahora un reloj en una habitación silenciosa. No hay sonido fuerte, solo presencia constante. El reloj sigue marcando el tiempo. No importa si lo escuchas, no importa si no. El proceso no cambia. El tiempo avanza independientemente. Puedes dejar que tus pensamientos se alejen. El reloj seguirá funcionando. Nada más es necesario ahora. Quote, solo descanso. El reloj no sabe qué momento es importante. No distingue entre mañana y madrugada. Cada instante recibe el mismo trato. El movimiento no se acelera, no se ralentiza, permanece constante. Ese movimiento no necesita atención, no necesita supervisión. Mientras el reloj funciona, el proceso continúa. Cuando nadie lo mira, el reloj sigue. Cuando alguien lo mira, el reloj sigue. No hay diferencia. El reloj no recuerda el momento anterior, no anticipa el siguiente. Solo está en el movimiento actual. Eh, Ese movimiento se repite una y otra vez. No hay sorpresa, no hay cambio. Algunos relojes usan engranajes, otros usan impulsos eléctricos, pero el resultado es el mismo, movimiento constante. El reloj no tiene prisa, no intenta llegar a ningún lugar, solo avanza. Si el reloj se detiene es porque algo externo ocurrió. Mientras funciona todo sigue igual. Puedes imaginar ahora un reloj en una habitación silenciosa. No hay sonido fuerte, solo presencia constante. El reloj sigue marcando el tiempo. No importa si lo escuchas, no importa si no. El proceso no cambia. El tiempo avanza independientemente. Puedes dejar que tus pensamientos se alejen. El reloj seguirá funcionando. Nada más es necesario ahora. Solo descanso. El reloj no sabe qué momento es importante. No distingue entre mañana y madrugada.
Cada instante recibe el mismo trato. El movimiento no se acelera, no se ralentiza, permanece constante. Ese movimiento no necesita atención, no necesita supervisión. Mientras el reloj funciona, el proceso continúa. Cuando nadie lo mira, el reloj sigue. Cuando alguien lo mira, el reloj sigue. No hay diferencia. El reloj no recuerda el momento anterior, no anticipa el siguiente. Solo está en el movimiento actual. Ese movimiento se repite una y otra vez. No hay sorpresa, no hay cambio. Algunos relojes usan engranajes, otros usan impulsos eléctricos. Y Tamano, pero el resultado es el mismo, movimiento constante. El reloj no tiene prisa, no intenta llegar a ningún lugar, solo avanza. Si el reloj se detiene es porque algo externo ocurrió. Mientras funciona todo sigue igual. Iskatume, puedes imaginar ahora un reloj en una habitación silenciosa. No hay sonido fuerte, solo presencia constante. Un reloj es un sistema diseñado para medir el paso del tiempo. Eso es todo. No acelera el tiempo, no lo detiene, no lo cambia, solo lo marca. Un reloj no entiende qué es una hora, no entiende qué es un minuto, solo repite un movimiento constante. En muchos relojes hay un mecanismo interno. Ese mecanismo se mueve a un ritmo fijo. Ese ritmo no depende de lo que ocurre afuera, no depende del día ni de la noche. El mecanismo avanza siempre igual. Un pequeño movimiento empuja al siguiente y luego al siguiente. El reloj no sabe qué momento es importante. No distingue entre mañana y madrugada. Cada instante recibe el mismo trato. El movimiento no se acelera, no se ralentiza, permanece constante. Ese movimiento no necesita atención, no necesita supervisión. Mientras el reloj funciona, el proceso continúa. Cuando nadie lo mira, el reloj sigue. Cuando alguien lo mira, el reloj sigue. No hay diferencia. El reloj no recuerda el momento anterior, no anticipa el siguiente. Solo está en el movimiento actual. Ese movimiento se repite una y otra vez. No hay sorpresa, no hay cambio. Algunos relojes usan engranajes, otros usan impulsos eléctricos, pero el resultado es el mismo, movimiento constante. El reloj no tiene prisa, no intenta llegar a ningún lugar, solo avanza. Si el reloj se detiene es porque algo externo ocurrió. Mientras funciona todo sigue igual. Y puedes imaginar ahora un reloj en una habitación silenciosa. No hay sonido fuerte, solo presencia constante. El reloj sigue marcando el tiempo. No importa si lo escuchas, no importa si no. El proceso no cambia. El tiempo avanza independientemente. Puedes dejar que tus pensamientos se alejen. El reloj seguirá funcionando. Nada más es necesario ahora. Solo descanso. El reloj no sabe qué momento es importante. No distingue entre mañana y madrugada. Cada instante recibe el mismo trato. El movimiento no se acelera, no se ralentiza, permanece constante. Ese movimiento no necesita atención, no necesita supervisión. Mientras el reloj funciona, el proceso continúa. Cuando nadie lo mira, el reloj sigue. Cuando alguien lo mira, el reloj sigue. Omastabun, no hay diferencia. El reloj no recuerda el momento anterior, no anticipa el siguiente. Imai solo está en el movimiento actual. Ese movimiento se repite una y otra vez. No hay sorpresa, no hay cambio. Algunos relojes usan engranajes, otros usan impulsos eléctricos,
pero el resultado es el mismo, movimiento constante. El reloj no tiene prisa, no intenta llegar a ningún lugar, Tung, solo avanza. Si el reloj se detiene es porque algo externo ocurrió. Mientras funciona todo sigue igual. Utomeini, puedes imaginar ahora un reloj en una habitación silenciosa. No hay sonido fuerte, solo presencia constante. El reloj sigue marcando el tiempo. No importa si lo escuchas, no importa si no. El proceso no cambia. El tiempo avanza independientemente. Puedes dejar que tus pensamientos se alejen. El reloj seguirá funcionando. Nada más es necesario ahora. Solo descanso. El reloj no sabe qué momento es importante. No distingue entre mañana y madrugada. Cada instante recibe el mismo trato. El movimiento no se acelera, no se ralentiza, permanece constante. Ese movimiento no necesita atención, no necesita supervisión. Mientras el reloj funciona, el proceso continúa. Cuando nadie lo mira, el reloj sigue. Cuando alguien lo mira, el reloj sigue. No hay diferencia. El reloj no recuerda el momento anterior, no anticipa el siguiente. Solo está en el movimiento actual. Ese movimiento se repite una y otra vez. No hay sorpresa, no hay cambio. Algunos relojes usan engranajes, otros usan impulsos eléctricos, pero el resultado es el mismo, movimiento constante. El reloj no tiene prisa, no intenta llegar a ningún lugar. Solo avanza, tema que si el reloj se detiene es porque algo externo ocurrió. Mientras funciona todo sigue igual. Puedes imaginar ahora un reloj en una habitación silenciosa. No hay sonido fuerte, solo presencia constante. Solo descanso. Un reloj es un sistema diseñado para medir el paso del tiempo. Eso es todo. No acelera el tiempo, no lo detiene, no lo cambia, solo lo marca. Un reloj no entiende qué es una hora, no entiende qué es un minuto, solo repite un movimiento constante. En muchos relojes hay un mecanismo interno. Ese mecanismo se mueve a un ritmo fijo. Ese ritmo no depende de lo que ocurre afuera, no depende del día ni de la noche. El mecanismo avanza siempre igual. Un pequeño movimiento empuja al siguiente y luego al siguiente. El reloj no sabe qué momento es importante. No distingue entre mañana y madrugada. Cada instante recibe el mismo trato. El movimiento no se acelera, no se ralentiza, permanece constante. Ese movimiento no necesita atención, no necesita supervisión. Mientras el reloj funciona, el proceso continúa. Cuando nadie lo mira, el reloj sigue. Cuando alguien lo mira, el reloj sigue. No hay diferencia. El reloj no recuerda el momento anterior, no anticipa el siguiente. Solo está en el movimiento actual. Ese movimiento se repite una y otra vez. No hay sorpresa, no hay cambio. Algunos relojes usan engranajes, otros usan impulsos eléctricos, pero el resultado es el mismo, movimiento constante. El reloj no tiene prisa, no intenta llegar a ningún lugar, solo avanza. Si el reloj se detiene es porque algo externo ocurrió. Mientras funciona todo sigue igual. Y nada, puedes imaginar ahora un reloj en una habitación silenciosa. No hay sonido fuerte, solo presencia constante. El reloj sigue marcando el tiempo. No importa si lo escuchas, no importa si no. El proceso no cambia. El tiempo avanza independientemente. Puedes dejar que tus pensamientos se alejen.
El reloj seguirá funcionando. Nada más es necesario ahora. Solo descanso. El reloj no sabe qué momento es importante. No distingue entre mañana y madrugada. Cada instante recibe el mismo trato. El movimiento no se acelera, no se ralentiza, permanece constante. Ese movimiento no necesita atención, no necesita supervisión. Mientras el reloj funciona, el proceso continúa. Cuando nadie lo mira, el reloj sigue. Cuando alguien lo mira, el reloj sigue. O más tabón, no hay diferencia. El reloj no recuerda el momento anterior, no anticipa el siguiente. Y solo está en el movimiento actual. Ese movimiento se repite una y otra vez. No hay sorpresa, no hay cambio. Algunos relojes usan engranajes, otros usan impulsos eléctricos, pero el resultado es el mismo, movimiento constante. El reloj no tiene prisa, no intenta llegar a ningún lugar, solo avanza. Si el reloj se detiene es porque algo externo ocurrió. Mientras funciona todo sigue igual. Utomaeni, puedes imaginar ahora un reloj en una habitación silenciosa. No hay sonido fuerte, solo presencia constante. El reloj sigue marcando el tiempo. No importa si lo escuchas, no importa si no. El proceso no cambia. El tiempo avanza independientemente. Puedes dejar que tus pensamientos se alejen. El reloj seguirá funcionando. Nada más es necesario ahora. Solo descanso. El reloj no sabe qué momento es importante. No distingue entre mañana y madrugada. Cada instante recibe el mismo trato. El movimiento no se acelera, no se ralentiza, permanece constante. Ese movimiento no necesita atención, no necesita supervisión. Mientras el reloj funciona, el proceso continúa. Cuando nadie lo mira, el reloj sigue. Cuando alguien lo mira, el reloj sigue. No hay diferencia. El reloj no recuerda el momento anterior, no anticipa el siguiente. Solo está en el movimiento actual. Ese movimiento se repite una y otra vez. No hay sorpresa, no hay cambio. Algunos relojes usan engranajes, otros usan impulsos eléctricos, pero el resultado es el mismo, movimiento constante. El reloj no tiene prisa, no intenta llegar a ningún lugar. Solo avanza, tema que si el reloj se detiene es porque algo externo ocurrió. Mientras funciona todo sigue igual. Puedes imaginar ahora un reloj en una habitación silenciosa. No hay sonido fuerte, solo presencia constante. Solo descanso.